en el breve texto del Evangelio de hoy, Marcos 8, 11 al 13, los fariseos, para poner a prueba a Jesús, le piden un signo, un milagro. Querían presenciar algún acontecimiento alucinante que desafiara las leyes de la naturaleza. Jesús bien podría haberles complacido en su petición si viera en ellos rectitud de intención. Pero como sus propósitos eran perversos, sencillamente les advierte que no se les dará un signo, que no hará delante de ellos ningún milagro. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace por misericordia, no por espectáculo ni para satisfacer caprichos ajenos. Él tiene poder para obrar del modo que quiere y en quien ve rectitud y fe, pero jamás cederá a las perversas peticiones de quien espera milagros solo por conveniencia. ¿Entiendes por qué a veces no alcanzamos de Dios todo lo que pedimos en la oración? ¿Entiendes que si no alcanzamos lo que pedimos es porque eso que pedimos es solo voluntad nuestra y no la voluntad de Dios? Y Dios no está para hacer nuestra voluntad, somos nosotros los que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dios no siempre hace lo que pedimos, porque bien sabe que al ser humano los milagros lo impactan, pero no lo convierten. Al hombre los milagros le causan admiración y sorpresa, pero nunca cambiarán su corazón perverso y engañoso. Tal vez ver a un paralítico caminar o ver desaparecer del cuello un tumor canceroso me impulsará por un tiempo a practicar la fe, pero no a un cambio radical de vida. Para que la persona sea realmente transformada, necesita más que ver milagros, necesita un encuentro personal con Jesús a través del contacto constante con la palabra de Dios y la participación frecuente en los sacramentos. Solo desde ahí, solo esto puede llevarnos a una auténtica conversión. Los fariseos estaban enterados del poder sanador de Jesús. Para ellos no era noticia nueva que Jesús devolviera la vista al ciego, el oído al sordo, la facultad de hablar al mudo. Los fariseos andaban bien enterados de que Jesús hacía caminar a paralíticos, curaba a leprosos y hasta resucitaba muertos. Los fariseos con seguridad alguna vez escucharon hablar de la multiplicación de los panes y peces y de cómo Jesús había caminado sobre el agua y de cómo también en otra ocasión había calmado la tempestad del mar. De esto y de muchas acciones extraordinarias los fariseos habían oído hablar. Sin embargo, nada de esto les fue suficiente para creer en Jesús. Se dan cuenta que es verdad que los milagros por sí solos no son suficientes para abrir el corazón del hombre a la fe. En esta ocasión son los fariseos quienes, para poner a prueba a Jesús, le piden un signo, un milagro. Pero ya antes de que los fariseos hicieran esta petición, esta misma petición le había sido hecha a Jesús y también la rechazó. ¿Recuerdan cuando fue tentado en el desierto? Satanás le pide a Jesús una señal, le pide que convierta las piedras en pan, pero Jesús no lo hace, pues él venía a obedecer al Padre y no a hacer espectáculos ni a obedecerle al diablo. Es más, a punto de morir en la cruz, esta tentación de espectáculos alucinantes vuelve y se repite cuando uno de los que estaban crucificados con él lo desafió diciéndole: si eres Dios, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Y de entre los que se burlaban de él, uno le dijo: bájate de esa cruz y creeremos en ti. Sin embargo, Jesús nunca satisfizo estas peticiones.
Y lo curioso es que todo esto él podía hacerlo, pero si no lo hizo fue porque los que se lo pedían eran hombres y no Dios. Y Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Jesús no se bajó de esa cruz porque era una petición de hombres, pero les aseguro que si el Padre se lo hubiera ordenado, Él se hubiera bajado de la cruz. Nosotros muchas veces, igual que los fariseos, pedimos milagros. Y saben, yo personalmente, con solo saber que Jesús entregó su vida en la cruz por mí, yo ya no me atrevo a esperar de Jesús un milagro para creer en Él o para amarlo. Esto que Él hizo en la cruz por ti y por mí es más que suficiente para nunca apartarme de Él. Si Dios ya no hiciera nada más por mí, ni me diera absolutamente nada de lo que me da, así no me diera ni un solo mendrugo de pan, así ya no me diera nunca más nada, yo seguiré creyendo en Él y le viviré eternamente agradecido por ese gran signo de amor hacia mí cuando por salvarme se entregó en la cruz. No se trata de seguir a Jesús por lo que Él nos da. No se trata de seguir a Jesús si me cura de una enfermedad. No se trata de seguir a Jesús si me saca de los apuros económicos, de las bancarrotas financieras. No se trata de seguir a Jesús porque le pedí trabajo y me lo concedió. Se trata de creer en Él aunque ya nunca más me dé nada. Lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí es suficiente para creer en Él y para amarlo y para vivirle eternamente agradecido. Si miramos otras páginas sagradas, por ejemplo, el libro de Job, encontramos en Job un hombre capaz de creer en Dios, no por lo que Dios le da, sino a pesar de todas las pruebas por las que Dios permite que Job pase. Cuando Dios se enfrentó con Satanás y le dijo: mira a mi siervo Job, que es un hombre bueno, Satanás le dijo a Dios: él se porta así porque todo se lo das. Tiene esposa, hijos, casas, tierras, ganados. Déjame acercarme a él y quitarle algo de lo que tiene y verás que renegará contra ti. Y Dios aceptó. Cuando Job entra en todo ese periodo de prueba, no reniega. Y por cada bien que pierde dice: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si Dios le permitiera a Satanás acercarse a mí para que me haga trizas, seguiré creyendo en Él. Ante una enfermedad, ante la pérdida del trabajo, ante los reveses de la vida, ante las oraciones aparentemente no respondidas o escuchadas, cuando las cosas no me salgan bien, seguiré creyendo. O por desgracia soy como los fariseos que, a pesar de ver tantas bondades de Dios, sigo caprichosamente exigiendo intervenciones alucinantes. Él se porta así porque todo se lo das. Tiene esposa, hijos, casas, tierras, ganados. Déjame acercarme a él y quitarle algo de lo que tiene y verás que renegará contra ti. Y Dios aceptó. Cuando Job entra en todo ese periodo de prueba, no reniega. Y por cada bien que pierde dice: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si Dios le permitiera a Satanás acercarse a mí para que me haga trizas, seguiré creyendo en Él.
ante una enfermedad, ante la pérdida del trabajo, ante los reveses de la vida, ante las oraciones aparentemente no respondidas o escuchadas, cuando las cosas no me salgan bien, seguiré creyendo. O por desgracia soy como los fariseos que, a pesar de ver tantas bondades de Dios, sigo caprichosamente exigiendo intervenciones alucinantes.